Tres historias de fantasmas en la carretera. Los fantasmas se pueden aparecer en todas partes, principalmente en casas abandonadas, cementerios, iglesias e incluso en la carretera. Te presento a continuación tres historias que te provocarán escalofríos. La siguiente historia es por demás impactante, pues no solo habla de la presencia de un espectro en la carretera, sino de un posible viaje en el tiempo. Han sido contados los casos, y no solo de fantasmas, sino en general, donde algunas personas aparentemente se transportaron a otras épocas. Algunos lo hicieron estando en trance, otras por la intervención de aparecidos. ¿Será posible que algunos fantasmas abran un vórtice en el tiempo? La siguiente historia fue presentada en un programa de radio, donde el hombre que dio este testimonio salió al aire con el nombre de Gerardo. Yo antes era camionero. Esto me sucedió en una salida que hicimos hacia Torreón, saliendo de la Ciudad de México. Llegando por San Luis Potosí, me paré a tomar un café y se me acercó un hombre y me pidió un aventón. Le pregunté que para dónde iba y él me dijo que iba adelante, que se había quedado sin combustible. Le dije que se subiera, pues yo viajo solo. Se subió y para allá íbamos. Entonces, cuando él ya se subió, empecé a sentir un escalofrío. Pero bueno, el hombre no hablaba, estaba callado. Sacó una fotografía de su chamarra y le dio un beso. Yo le pregunté que si era algún familiar o algún ser querido. Él me dijo que era su familia, que los quería mucho. Yo le pregunté que de dónde era, y él me dijo que era de Matamoros, y que vivía en la colonia Bellavista. Yo le dije que estaba bien. Él me preguntó que dónde vivía yo, y le dije que de la Ciudad de México. Le dije, vamos a oír música, para que no nos agarre el sueño, porque yo ya tenía bastante. Encendí la radio y no se escuchaba nada. Le dije al señor, atrás de usted está el botón de la luz, préndalo para ver qué tiene la radio. Y el señor me contestó que no prendía. Este señor para nada me daba la cara. Traía una gorra y solo se le veía de la nariz para abajo. Entonces le dije, mientras no se pare el camión todo está bien. Después él me preguntó, ¿tienes sueño? Y le contesté, algo. Me dijo, allá donde tengo mi camión hay un restaurante. Ahí se toma un café. Después comenzamos a platicar del trabajo. Le dije que el trabajo era muy duro, a lo que me contestó que sí, que lo bueno es que a mí me faltaban muchos kilómetros por recorrer, que a él ya se le había acabado la carretera. Yo me sorprendí con lo que escuché, pues no entendía a qué se refería. Avanzamos más y él me dijo, mire, ahí está mi camión. Cuando me acerqué vi que a un lado de su camión había un restaurante que yo nunca había visto, y yo pasé por 4 años por esa carretera. Nos paramos y nos bajamos. A mí lo que me llamó la atención es que su camión era viejísimo, como de los años 60. Le dije, su camión ya es una reliquia. Y él se empezó a reír y me contestó, es bueno el carrito, vamos a tomarnos un café. Entramos al restaurante y volví a sentir un escalofrío de esos buenos. Miré a la gente que estaba en el lugar y los vi muy raros, como muy chupados de la cara, como que eran más hueso que carne. Me tomé mi café y le dije, bueno, ahí nos vemos, que le vaya bien. Pero comencé a sentirme muy cansado. Me entró un sueño muy fuerte. Él me dijo, si quiere acuéstese aquí hay camas. Le dije, no, tengo que llegar. Y él insistió, acuéstese. Me acuerdo que vi unos catres y me acosté. Ya para amanecer, fui despertado por un compañero de la misma línea en donde yo trabajaba. Al ver el camión parado en la carretera, se paró y me anduvo buscando. Me buscó en el camión pensando que estaba dormido y no me encontró. Pensó que había bajado al baño y me esperó media hora y tampoco. Entonces bajó por una vereda que ahí estaba y me encontró acostado en el pasto. Él me agarró y me movió para despertarme. Me preguntó que qué había pasado. Desorientado volteé y no vi ningún restaurante. No vi el camión del señor. Entonces le platiqué mi relato. Le dije, ¿qué crees que me pasó? Le platiqué todo y él me dijo que me creía porque eso mismo que le estaba platicando le había pasado a su papá. Le dije, pues esta persona viajó conmigo y me trajo a un restaurante y no hay ninguno aquí. Me dormí en un catre y ni el catre está. Entonces él me dijo que me fijara bien abajo y que vería unos cimientos que eran los restos de un restaurante, el cual existió hacía más de 40 años.
que el chofer que traía se quedó sin frenos y se impactó con este restaurante, destruyéndolo y acabando con la existencia de mucha gente. Historia de un no vivo contada por él mismo, de Alejandro Dumas. Una noche de diciembre la lluvia golpeaba los cristales con un ruido continuo y monótono del taller de un pintor. El lugar era inmenso y estaba débilmente iluminado por la luz de una estufa, a cuyo alrededor nos hallábamos reunidos. El taller había tomado aquella noche un carácter insólito. Los objetos se dibujaban sobre los muros con formas extrañas, y nuestros propios rostros se habían vuelto de un gris verdoso, con los labios pálidos y las mejillas sumidas. Todo era producto de la sugestión. La influencia visual de aquel vasto y tenebroso taller prestaba una apariencia misteriosa a las formas, haciéndonos experimentar un horror que nos empeñábamos en ocultar. 3 hombres reunidos en aquel lugar, esperábamos que el doctor nos contara la historia que nos había prometido. Por fin comenzó a narrar. La lluvia golpeaba con más fuerza los cristales del taller. Echamos más leña en la estufa. La narración continuó. Lo que recuerdo después es que experimenté una conmoción fría. Fue sin duda el momento en que me arrojaron a la fosa. Ignoro cuánto tiempo llevaba sepultado, pues me parecía estar en un largo sueño sin imágenes, donde todo era negro, hasta que de pronto escuché una voz que me llamaba por mi nombre y me hizo despertar de mi letargo. Me estremecí de frío sin poder responder. Todo era oscuridad. Algunos instantes después, la voz volvió a llamarme. Hice un esfuerzo para hablar y débilmente conseguí articular 3 palabras. ¿Quién me llama? Yo, respondió una voz, y luego dijo su nombre. Al escucharlo me pareció que el cementerio entero lo repetía sordamente, y escuché un ruido de alas, como si ese nombre hubiera hecho volar una bandada de murciélagos. Mis manos fueron a mi rostro, movidas por una voluntad que no era la mía. Me parecía despertar de un largo sueño. Tenía frío. Me abrí paso hacia la superficie, escarbando con las manos la tierra. Siempre recordaré el espanto sombrío de que estaba rodeado. Los árboles deshojados torcían dolorosamente sus ramas descarnadas como grandes esqueletos. Un débil rayo de luna que penetraba a través de largas nubes negras iluminaba delante de mí un horizonte de tumbas blancas, y todas aquellas voces vagas de la noche que presidían mi despertar estaban llenas de misterio y de horror. Volví la cabeza y busqué al que me había llamado. Estaba sentado sobre una tumba con una sonrisa extraña y una mirada horrible. Tuve mucho miedo. ¿Para qué me despertaste?, pregunté reuniendo todas mis fuerzas. Me tienes que hacer un favor. Escucha bien. Llevas sin vida 2 días, y tu última palabra fue el nombre de una mujer en lugar de ser la de Dios. Eso deja que Satán recoja tu alma, ¿comprendes? Sí, entiendo. ¿Quieres volver a la vida? Solo si vuelvo a verla. Convenido. Esta noche da un baile y te llevaré a él, me dijo Satanás. Un frío terrible seguía helando mis miembros. Estaba frío y pálido como los difuntos. Seguía el demonio, quien me hablaba de asesinato, depravación y todos los pecados que engrosaban las filas del infierno. Lanzaba horribles carcajadas. Había en la siniestra ironía del maligno diablo algo de fatal que me dominaba. Caminamos durante un buen rato. La estampa era asquerosamente indescriptible. Satán a la cabeza, seguido por un fallecido que se tambaleaba haciendo equilibrio con los brazos echados hacia adelante. Después de rodear todas las cruces, llegamos a un muro ante el cual estaban amontonadas tumbas formando escaleras. Pisamos las piedras sagradas y salimos del cementerio. La luna se había ocultado. La noche lo llenaba todo. Todas las puertas del pueblo se hallaban cerradas. Las ventanas oscuras, en las calles. Solo se escuchaba el eco de nuestros pasos malditos. Todo a nuestro alrededor tenía un aspecto nefasto. Parecía que estuviéramos caminando por una ciudad fallecida hacía siglos. Finalmente llegamos a mi casa. Yo creía soñar, no respiraba, pues aún era un cadáver. Mi habitación tenía ese aire sombrío que da la falta de vida.
Todo cuanto me rodeaba se me aparecía a través de una claridad pálida y fantástica. Pasé ante un espejo y me vi en mi extraño atuendo de difunto, cubierto con un sudario gris. Dudé de aquella aparente vida que me devolvía al infierno y me llevé la mano al corazón. Mi corazón no latía. No podía apartar mi mirada de aquel espejo que me devolvía mi imagen apagada, helada, sin vida. Cada movimiento de mis labios se reflejaba como la horrible sonrisa de un difunto. Frente al espejo que me reflejaba había otro espejo, de modo que me veía repetido cientos de veces. El miedo llegó a su colmo. Lancé un grito. Satanás, sin prestar la menor atención a mi grito, me ordenó vestirme y ataviarme con mucho oro. Al cabo de unos instantes, estábamos en la casa a la que me había llamado 4 días antes. Subimos por la amplia escalera circular. Reconocí el vestíbulo. Entramos a una fiesta deslumbrante de luces, flores, joyas y mujeres hermosas. Olvidé por un instante de dónde venía y me puse a buscar a la mujer que me había ocasionado que perdiera la vida. Llegué a la puerta de su alcoba. La vi más bella que nunca. Me detuve extasiado. Estaba vestida toda de blanco, con los hombros y los brazos desnudos. Observé un punto rojo en el lugar en el que la había sangrado. Alzó sus ojos, advirtió mi presencia, pero pareció dudar al reconocerme. Luego, sonriendo, se acercó a mí. «Vaya, prácticamente has sanado», me dijo. «Vamos a bailar». Me sentí increíblemente vivo bailando con ella. No puedo describir la maravilla que rodeaba mis emociones. Nos mirábamos a los ojos y de pronto ella me lo dijo. «Te amo». «Daría mi vida», le dije sin creer lo que escuchaban mis oídos, «por una hora de amor con usted, y mi alma por una noche». Ella me llevó a su dormitorio y me dejó ahí. Había un perfume de misterio imposible de describir. Me miré en el espejo, seguía pálido. Escuché cómo se retiraban los invitados uno a uno, y cuando el último desapareció, se hizo un silencio triste y solemne. Mis temores se apoderaron de mi cuerpo. Me llené de remordimientos por mi pobre madre que estaría velándome sola, insomne, mientras yo me preparaba para una noche de amor. Me levanté, en el momento en que me miraba en el espejo una vez más, pues no podía dejar de hacerlo. Era como si una maldición me obligara a ver mi verdadera condición una y otra vez. Vi una sombra blanca y pálida detrás de mí. Me volví. Era ella. Todo estaba silencioso. Fue una noche increíble, llena de placeres desconocidos. Había en aquella mujer algo tan potentemente atractivo, que hubo momentos en los que sentí miedo. «Escucha», me dijo, «debes marcharte, pues ya llega el día y no puedes quedarte aquí. Mañana te espero por la noche». Caminaba como un loco creyendo apenas en mi vida. Deseaba ardientemente que llegara la noche para estar con mi amada. No volví a ver a Satán. La luz se había levantado, extrañamente triste y fría. Caminé al azar por el campo para esperar la llegada de la oscuridad. Llegó la noche. Corrí a la casa de mi amada. En el momento en que me franqueaba el umbral de la puerta, vi a un viejo pálido y achacoso que bajaba la escalinata. «¿Dónde va el señor?», me preguntó el criado. «A casa de la señora P», le contesté. «¿La señora P?», dijo mirándome asombrado y señalándome al viejo. «Ese señor es quien vive en esta casa. La señora P falleció hace 2 meses». Lancé un alarido de horror y caí de espaldas. «¡No!». Cuando nuestro amigo terminó la narración, nos mirábamos unos a otros con indescriptible horror. Las sombras bailaban enloquecedoramente en el taller. El violento aguacero hacía nacer relámpagos estremecedores. El fallecido nos miraba con los ojos en blanco. Quien nos estuvo relatando esta historia había sido un fantasma. Eduviges, la bruja. Pepe, el hijo de Sofía, comenzó a desarrollar una morbosa atracción hacia el tema de las brujas. Quizá fue debido a la terrible experiencia que vivió con las bolas de fuego, o tal vez fueron las historias que circulaban en el pueblo, historias de hechicería, de pactos diabólicos y de fantasmas. El caso es que todo lo relacionado con la brujería despertaba en él cierta curiosidad malsana. Con frecuencia visitaba a Braulio y pasaba las tardes con él.
intentando imaginar qué le había ocurrido aquella noche en la barranca. Se quedaba mirando a ese niño silencioso que parecía vivir en otro mundo. Al anochecer, doña Esperanza, con el ceño fruncido, sacaba a Pepe de su casa a escobazos. Sin embargo, a los pocos días volvía a dejarlo pasar, pues a partir de esa desgracia, él era el único amigo y distracción de su hijo. Pepe no solo visitaba a Braulio, sino también a su abuela. Esta era una mujer alta y flaca, con la carne pegada a los huesos y llena de arrugas. Su cabello lucía totalmente blanco y nunca lo peinaba. La anciana sabía muchas historias acerca de los cerros, el campo, sobre la gente y el pueblo. Pero había una historia que a Pepe le gustaba más que las otras. Quería escucharla una y otra vez. Entonces, nieto y abuela salían de la casa para sentarse sobre un par de pollos que aguardaban bajo la fresca sombra de un árbol de pirul. La historia preferida de Pepe había ocurrido hace muchos años, cuando su abuela era niña y jugaba con una chiquilla llamada Eduviges. No es que fueran amigas. De hecho, esa pequeña le resultaba antipática a la abuela. Era brusca y berrinchuda. Acostumbraba a lanzarle piedras que agarraba de algún teochol. Cuando eso ocurría, la abuela se metía a su casa corriendo y le contaba a su padre lo sucedido con la esperanza de que la ayudara. Pero él la sacaba otra vez al patio y le decía que su familia tenía dinero y que era conveniente juntarse con ellos. A la mitad de su relato, la abuela guardaba silencio. Miraba hacia el horizonte, como buscando entre los montes los recuerdos que le permitieran continuar. Ante la insistencia de Pepe, ella retomaba el hilo de la historia. Según la anciana, Eduviges era una niña rara. En ocasiones, cuando estaba de buenas, en vez de arrojarle piedras, la invitaba al terreno donde vivía su familia, e incluso una vez le permitió entrar a su casa. En esa ocasión, Eduviges le dijo que le revelaría un secreto. Entonces sacó una caja que estaba arrumbada en un rincón. En el interior había muchas latas. Cada una estaba llena de cadenas, aretes, pulseras, y quién sabe qué más cosas que ella, inocente, nunca había visto. El brillo de aquellas alhajas era deslumbrante. «¡Es oro!», dijo la niña. La abuela se dio cuenta de que aquello era importante, porque Eduviges se puso muy seria y le hizo jurar por su madre y por su padre que no le diría a nadie el secreto. «Solo mi abuelita y yo lo sabemos», dijo la niña. «Y ahora tú también lo sabes. Así que si alguien más se entera, sabré por qué boca corrió el chisme». Al parecer, Eduviges siempre estaba con su abuela, y hasta dormía en el mismo cuarto que ella. Eduviges le contó que en cierta ocasión amaneció aprisionada por los brazos rígidos de su abuela. Ella trató de zafarse, pero no pudo, pues aquellas extremidades parecían de piedra. Entonces gritó pidiendo auxilio. Para liberarla, sus padres tuvieron que destrabar los brazos de la anciana, quien había fallecido durante la noche. Luego la envolvieron en un petate para sepultarla. Corría el rumor de que aquella familia llevaba a sus difuntos a enterrar, pero luego de unas noches, los difuntos salían por su propio pie del panteón rumbo a su casa, y nunca volvían a salir de ahí. Por eso nadie del pueblo asistió al sepelio. Esa parte del relato le parecía poco creíble a Pepe, pero no se atrevía a decirlo. No obstante, algo raro debía haber, pues mientras su abuela era una viejita arrugada, su amiga de la infancia lucía como una señora de 40 años. Algunas veces Pepe fue a visitar a su abuela para que le contara más historias, pero no la encontró. En esas ocasiones, una anciana con la cara carcomida por varicela y vestida de negro se asomaba por detrás de la casa e inmediatamente se escondía. Pepe había intentado seguirla, pero cuando rodeaba la construcción nunca descubrió a nadie. Otras, la anciana abría apenas la puerta y se asomaba desde la oscuridad de la casa. Cierta tarde, Pepe interrogó a su abuela sobre aquella mujer. La anciana frunció el ceño y respondió que no sabía de quién le estaba hablando. El nieto volvió a preguntar sin obtener respuesta. Cansada de la insistencia de Pepe, quien estaba seguro de haber visto a alguien rondando su casa mientras ella no estaba, le respondió que quizá
era la abuela de Eduviges. Esa posibilidad sorprendió a Pepe. ¿Por qué aquella señora, la que había enterrado hace tanto tiempo, se aparecía en su casa? La abuela carraspeó un poco y después le dijo a su nieto: «Lo que nunca te dije es que esta casa en la que ahora vivo es la que habitaban Eduviges y su abuela. Su padre se la vendió al mío». Fin.